la grabación. Disculpa, vamos a comenzar, ya van a ser las 3, así que no va a haber mucha diferencia. Perfecto. Perfecto. Quisiera confirmar si se ve la pantalla. Súper bien, doctor. Sí, súper bien. Perfecto. Entonces vamos a comenzar. Ya, chicos, aprovecho de saludarlos, esperando que estén todos bien, saludar a los colegas también, y vamos a continuar con la siguiente etapa de lo que es la confección de una prótesis removible total. Ya la clase pasada, el doctor Donoso, habíamos hablado acerca de los pasos para tomar una impresión de alginato, que si bien es cierto ustedes ya la conocen, o bien la manejan, en detentados totales presenta ciertas características. Entonces, estamos en esta etapa en la cual estamos con las impresiones de alginato, que posteriormente nosotros vaciamos y realizamos un zócalo de un tamaño adecuado, ni muy delgado ni muy grueso, para permitir una buena resistencia del modelo, y también con el encofrado que ustedes ya conocen, que el cual vuelvo a mencionarlo, porque se mencionó en el taller, tiene que ser redondeado, no geométrico o terminado en punta como lo hacíamos con los dentados, con los dentados totales, ¿ya? O los dentados parciales también. En dentados totales hay que hacer el modelo completamente redondeado como lo muestra ahí. Entonces, estamos ahora entrando a la siguiente etapa. ¿Qué hacemos después de esto? Vamos a realizar la cubeta individual. Ya vamos a... Entonces, el objetivo de esta clase debe poseer una cubeta individual, comprender los principios que rigen el diseño de una cubeta individual, las propiedades, ¿no es cierto? Conocer las dimensiones del mango de cera, porque aquí nos vamos a ocupar un mango como el que usted, y esto es importante, no va a ser un mango de acrílico como ustedes a lo mejor hicieron a comienzos de, o sea, durante el año pasado en biomateriales. Aquí no utilizamos mango de acrílico, vamos a ocupar un mango especial que es de cera, y va a tener ciertas características. También tenemos que conocer las dimensiones de este mango de cera y entender también, oye, ¿por qué si en biomateriales realizábamos este tipo de mango, por qué utilizar ahora este mango de cera, que es completamente nuevo? Y obviamente conocer un poquito el proceso de confección de una cubeta individual de acrílico, que eso está más orientado a la parte más del laboratorio, pero la vamos a conversar en el taller con cada uno de los grupos posterior a esta clase. Entonces, la primera pregunta que aparece o necesitamos responder, es por qué tenemos que realizar una cubeta individual. Esto obedece a varias razones. La principal está relacionada con la remodelación del hueso una vez que sacamos los dientes en un paciente, ¿ya? Ocurre una remodelación del hueso, el cual pierde su vacío alveolar y se reduce en volumen, volumétricamente hablando, tanto en un sentido horizontal como vertical, con diferentes patrones de reabsorción que nos hace o nos da como resultado una anatomía particular, diferente a la del desdentado. Estamos viendo ahí en la diapositiva, en la cual hay un diente que presenta un hueso y una encía con una cantidad de recurso óseo y un reborde determinado, que al perderse, obviamente, ya no va a representar ese volumen que cuando tenía dientes, y por lo tanto una cubeta stock para dentados, con esta forma geométrica, va a tener un tamaño demasiado grande. Y quiero que vean el espacio que queda entre la zona anterior donde estaba el diente y el espacio que queda en la cubeta una vez que la probamos en un paciente dentado, ya que es lo que estoy mostrando ahí. Por lo tanto, eso tiene que ser compensado por una cubeta que esté diseñada considerando estas características. Y en ese sentido, una cubeta para desdentados, que quizá ustedes no la conocen aún, pero cuando la tengan en la mano van a notar que ya no tiene este reborde cuadrangular, se podría decir, o estos bordes rectos como la cubeta stock que ustedes ya conocen, sino que tiene bordes redondeados que son más planitas, se podría decir, respecto a una cubeta stock tradicional. Y es precisamente el resultado de la compensación que va a tener un reborde de dentado, que ya no va a tener un volumen, ya no va a tener dientes, entonces ya no va a ser necesario ocupar el espacio como muestra el dibujo del medio, sino que necesitamos esa cubeta que es más plana, que le estoy mostrando ahí abajo. Ahora, las indicaciones tienen relación
bueno, podemos buscar en los libros, podemos buscar en los papers, ya hay varias indicaciones. Sin embargo, nos vamos a centrar en las que están descritas y estas las vamos a unar en una gran indicación principal, porque si bien es cierto, podemos ver o podemos encontrar varias indicaciones, podemos aprendernos de memoria las indicaciones, que sin duda es importante, pero aquí hay que pensar un poquito más allá y utilizar el raciocinio para entender las razones que fundamentan el uso de una cubeta individual. Y en ese momento vamos a poder indicar su uso. Entonces, si buscamos los libros, vamos a ver que son dos grandes grupos. Por una parte, una cubeta individual se utiliza con una impresión, en casos de impresiones funcionales, en prótesis removibles, o bien en prótesis primarias, ojo, primarias, de alginato, en pacientes con reabsorción alveolar severa, es decir, pacientes que tienen muy poco reborde y una cubeta stock quizá ni siquiera es suficiente, entonces hay que hacer esta cubeta individual. Pero si nos vamos a pensar un poco más allá y no nos quedamos solamente con esas definiciones de memoria, vamos a entender, y el objetivo de la clase es comprender estas indicaciones, es que cuando utilicemos una cubeta individual, o mejor dicho, cuando nos encontremos frente a un escenario concreto, un escenario que nos pida o nos demande una alta definición o nos exija tener una alta estabilidad de la impresión, tenemos que utilizar estas cubetas. Entonces, no podemos memorizar impresiones funcionales e impresiones primarias que el reborde absorbió muy severamente, pero básicamente una cubeta individual se utiliza en todo escenario en el cual se necesite una impresión de gran definición y estabilidad. Y frente a eso tenemos un abanico de posibilidades, en las cuales va a ser funcionar una cubeta stock, pero en la mayoría de los casos vamos a necesitar una cubeta individual, porque lo que queremos es registrar una zona de alta definición y de gran estabilidad, en la cual una cubeta stock, por el grosor que va a tener el material en la cubeta, debido a la poca adaptación, a pesar de que sea una cubeta para desdentados, pero la poca adaptación que tiene una cubeta, porque es stock, es un promedio, y a veces podemos tener un maxilar chiquitito o un maxilar, por ejemplo, no sé, con forma triangular, pero vamos a utilizar una cubeta que tiene un borde redondo, porque así son las stock. Entonces vamos a tener una compensación de material para abarcar todo el tejido muy grande, y eso nos va a favorecer a la distorsión. Entonces el objetivo es utilizar la menor cantidad de material posible, y para eso funcionan las cubetas individuales, porque así tenemos una gran definición de detalles, y además también una gran estabilidad a largo plazo. Obviamente considerando de que cada impresión va a tener, cada material de impresión va a tener diferentes características, ¿ya? Y no es lo mismo tomar una impresión por inventar algo con alginato que con una silicona, etc. Entonces, eso es por una parte de la indicación. Pero ahora tenemos que pensar en qué requisitos debe cumplir una cubeta individual. Y frente a eso tenemos varias cosas. Por si quieren profundizar, paréntesis, dejamos el apunte de la parte teórica de esto, está en el aula virtual, en el Moodle, y pueden investigar más de eso, pueden leer ahí está todo explicado con mucho más detalle, pero aquí básicamente tratar de profundizar y conversar un poco más. Entonces los requisitos a cumplir, que están especificados en la guía, son los principales, que son los que están mencionados ya. Por una parte, estabilidad dimensional, es decir, tiene que tener estabilidad dimensional porque tiene que ser estable en el tiempo. No tiene sentido tomar una cubeta que después se va a deformar, porque me va a deformar la impresión y ahí vamos a tener problemas. Por otra parte, tiene que tener un diseño apropiado, es decir, que tenga que cubrir lo que tenga que cubrir. No, una cubeta stock, por ejemplo, tiene un excelente diseño, pero ese stock está hecha para un promedio. Pero en casos particulares, o ya cuando yo quiero más estabilidad, o tratar de llegar lo más cercano, reproducir lo más cercano a la realidad, necesito una cubeta que tenga un diseño que me cumpla con el requisito que yo quiero cumplir, o que cumpla con mis expectativas dentro de una cubeta individual. Entonces tiene que tener un diseño apropiado. Permitir la retención del material de impresión, ¿ya? Por eso las cubetas, por ejemplo, las Rimlock, las cubetas de stock metálicas que utilizamos, se llaman Rimlock porque es una marca, pero Rimlock, ¿qué quiere decir? Rim viene del inglés borde o periferia, y lock de bloqueo. Y si ustedes toman sus impresiones para dentados o para desdentados, van a ver que tienen un borde que tiene como digamos así, el fierro hacia adentro. Porque precisamente eso bloquea el alginato para que no se desaloje al momento de retirar la impresión. Por eso se llaman Rimlock, es decir, un sistema de bloqueo en la periferia. Por eso Rimlock, bloqueo de borde. ¿Y por qué? Porque una cubeta tiene que permitir retener. En algunos casos las cubetas tienen perforaciones, en otros casos tienen retenciones especiales, en otros casos se les coloca adhesivo, va a tener diferentes retenciones, pero una cubeta individual tiene que permitir la retención del material de impresión, y ya vamos a profundizar en eso.
Otro requisito es que no debe deformarse ni fracturarse durante el proceso de toma de impresión, lo cual tiene relación con el primer punto, estabilidad dimensional. No se tiene que modificar, porque si se deforma vamos a tener un registro deformado. Tiene que permitir individualizarse. Es decir, una vez que yo confecciono esta cubeta individual o la obtengo, no puedo solamente quedarme con eso y no poder modificarlo. Tengo que ser capaz de modificarlo. ¿A qué me refiero yo? Acuérdense que las cubetas individuales, como ustedes ya saben de biomateriales, las cubetas individuales uno la obtiene a través de un modelo que es tomado bajo un registro específico, y por tanto es un modelo inmóvil de un tejido que es móvil, ¿ya? Y nosotros registramos cierta posición de las mucosas, y por tanto eso al momento de probarlo en boca puede presentar ciertas distorsiones inherentes a la técnica, inherentes al material de la impresión primaria e inherentes también a la mucosa que tiene el tejido. Entonces, al probar yo en paciente la cubeta individual, que siempre hay que probar una cubeta individual, siempre en todos los contextos, al probarla puedo encontrar que en algunas zonas genera compresión, o molesta, o genera dolor, qué sé yo, porque a lo mejor la impresión que tomé no era tan buena, o porque a lo mejor me salió una burbuja y no la recogí bien, etcétera, etcétera, y eso puede implicar cierta, o puede exigirme a mí tener que modificarla en el momento. Por lo tanto, tiene que ser individualizable. Y obviamente que tenga un mango, básicamente, que sea fácil de sujetar y fácil de retirar. Es decir, tengo un mango. Porque si no tiene mango no la podemos sacar. Nos ha pasado que de repente los estudiantes no logran confeccionar una buena cubeta, o bien los mangos no son bien adheridos, ya sea mangos de acrílico o mangos de cera, que ya vamos a aprender a ver eso, que ahí, por ejemplo, estamos viendo el mango de cera, que es un dispositivo que viene a funcionar casi como una reproducción de rodete. Vamos a hablar más de eso en un ratito más, pero tiene que ser bien adherido, porque ¿qué pasa? Vienen, lo retiran y terminan con el rodete en la mano, o con el mango en la mano, y la cubeta queda ahí pegada en el paciente. Y ahí hay que empezar a pasar rabia, porque hay que hacer presión en zonas que no podemos tomarla tan fácilmente. Imaginémonos tratar de sacar una cubeta sin mango, es súper complicado. Y eso le puede pasar si es que no hacen una cubeta individual adecuada. Respecto a los requisitos, tienen que ir de la mano con los principios básicos de la cubeta, porque precisamente estos principios básicos son los que van a regir el comportamiento de la cubeta en el futuro. Por lo tanto, tenemos que tener presentes también que esto ya es más denso, pero son cosas que ustedes ya han visto, que son estos tres principios básicos: la rigidez, el coeficiente de variación térmico-dimensional y la contracción de polimerización. Esos van a influir en el comportamiento de la cubeta individual, y en todas las cubetas individuales, no solamente en la prótesis completa, sino que en otras también. Y tiene relación con los principios, con los requisitos que tiene que tener. El primero habla de la rigidez que tiene que tener el material. Por lo tanto, tenemos que buscar un material que sea duro, que sea rígido, que no se distorsione, que era lo que hablábamos anteriormente. Sin embargo, los materiales que utilizamos nosotros, si nos ponemos a pensar los materiales, tenemos las cubetas stock que son de metal, pero esas no vamos a hablar porque estamos hablando de cubetas individuales. ¿Y cuál es el material que a nosotros se nos viene al momento de hablar de cubetas individuales? El acrílico. Y el acrílico tiene ciertas propiedades, sin duda, es rígido. Es rígido, una vez que endurece, es súper rígido y es muy difícil de romper, lo cual es una ventaja. Sin embargo, el acrílico es un polímero, por lo tanto presenta dos desventajas principales. Una desventaja principal, que es la contracción de polimerización, en la cual los enlaces de los monómeros, o al generarse los enlaces de los monómeros, van disminuyendo su volumen y presentan una contracción volumétrica que, dependiendo de la cantidad o la proporción de materiales que utilicemos, la proporción de polvo versus la de líquido, esta contracción puede aumentar o puede disminuir. Por eso hay que tener cuidado al momento de prepararla. Y el otro principio básico es el coeficiente de variación térmico-dimensional, que tiene relación con cómo la cubeta se comporta frente a diferentes ambientes. ¿Por qué? Porque no es lo mismo preparar la cubeta en el ambiente, en el aire del ambiente, el cual está a baja temperatura, estamos hablando de 19, 20 grados, 30 cuando hace calor, y de repente la llevamos a boca, que en promedio tiene 36 grados de temperatura, 36,5. A pesar de ser 5 grados, ya vamos a tener cierto nivel de distorsión. Imaginemos un día normal, acá en Antofagasta en promedio 17 grados, un día caluroso 21, ¿ya? Ya cuando hace mucho calor, como en Santiago, son 30 grados, o en los Andes, que de repente llega hasta los 34, 35. Pero acá en Antofagasta, donde el promedio es de 20 grados, ¡pum!, subimos a 15 grados de una cuando llevamos la cubeta a la boca. Y eso puede generar cierta distorsión y también puede generar cierta
reacción, ya sea generalmente acelera la reacción de endurecimiento del material de impresión. Entonces, ese es otro antecedente y un principio básico que tenemos que conocer, que no tiene tanto que ver con la cubeta, sino con el material, pero es un principio básico que tenemos que considerar para confeccionar las cubetas y también para el momento que vamos a hablar de eso en el futuro, de la impresión funcional en detentados totales. Ahora, ¿cómo salir el material de impresión? Probablemente ustedes conozcan por ¿cómo se llama? Las impresiones que tomaron con cubeta individual, no me acuerdo si tomaron o no con estoco individual, pero probablemente conozcan el adhesivo para silicona, ¿ya? El adhesivo para impresión, que es un pincelito o un spray que se coloca en esto. Eso funciona súper bien, pero cuando hablamos de materiales de impresión de tipo elastomérico, que son las siliconas. Sin embargo, y esto no es materia de esta clase, sin embargo, en prótesis totales, nosotros no utilizamos tanto la silicona, sino que utilizamos otro tipo de material más estable. Podemos ocupar silicona sin duda, pero quiero que se graben esto. ¿Por qué al comienzo no dejamos usar silicona a ustedes? Porque recién están aprendiendo, y para los que se acuerdan, la silicona endurece rápido, tiene un tiempo de trabajo de ¿cuánto? 2 minutos quizás. Pero ¿qué pasa? Cuando ustedes están recién aprendiendo se demoran mucho. Entonces necesitamos un material que sea más estable en el tiempo. Y aparte después ustedes van a aprender de que la impresión, una vez que la tenemos que vaciar. Y tenemos que vaciarla prontamente, pero hay que realizar una preparación antes de eso. Entonces nos vamos a dar cuenta que vamos a necesitar un material que sea mucho más estable en el tiempo. Y por lo tanto, vamos a tener que considerar eso en nuestro material. Y por lo tanto vamos a usar un material que es la pasta zinquenólica, dióxido de eugenol, la cual tiene un tiempo de trabajo más prolongado, es muy estable, es súper estable, pero es un poco más engorroso de manejar y el adhesivo para acrílico no funciona, perdón, el adhesivo para silicona no funciona. Entonces, ¿cómo lo adherimos? Mediante un mecanismo que solamente se basa en el asperizado de la cubeta. ¿Ustedes conocen qué otro mecanismo para poder retener el material a la cubeta, en caso de impresiones con cubeta individual de acrílico, son las perforaciones? Pero ¿qué es lo que pasa? Las perforaciones van a generar diferentes grosores de material. Donde está el agujero va a haber más material, pero donde no está el agujero, como muestra en la imagen, va a haber menos material. Si los agujeros son más grandes, esta diferencia de grosores va a ir aumentando. Por lo tanto, la probabilidad de distorsión va a ir en aumento conforme yo vaya a generar más perforaciones. Por lo tanto, lo que nosotros les enseñamos al comienzo es que no realicen perforaciones, sino que solamente dejen la cubeta con las porosidades características del acrílico. Por eso, uno recomienda utilizar el acrílico naranjo, acrílico de cubetas. Hay un acrílico rosado que es de cubetas, pero hay otro acrílico que dice rosado de prótesis. Hay diferentes tipos de acrílico. Uno es para cubetas y otro es para prótesis. Hay que fijarse mucho en eso. ¿Por qué? Porque el acrílico para prótesis tiene una perla mucho más pequeña y por lo tanto va a tener una superficie más lisa, mientras que el acrílico naranjo tiene una perla más gruesa y por lo tanto va a tener mayor porosidad. Y acuérdense, una mayor porosidad es una mayor retención. Y por lo tanto, una cubeta que es hecha con un acrílico que no es para cubetas, acuérdense de que hay acrílicos también de Corona, que es súper finito, y con un acrílico más liso, yo no voy a tener una superficie tan porosa, y por lo tanto, no voy a tener tanta retención. Y eso nos va a generar distorsiones. Eso respecto a las propiedades físicas de la cubeta. Ahora vamos a profundizar un poquitito más en los tipos de casos en los cuales voy a utilizar una cubeta individual, porque no todas las cubetas individuales sirven para todos los casos. Sin duda, hay cubetas individuales, pero la conformación de cada una va a ayudarlo. Y esto es una pasada así somera nomás, pero sabemos de que existen varios tipos de reborde. Uno es el reborde ideal, el que todo una gran cantidad de hueso recubierta por una cantidad suficiente de encía, la cual es firme, es rígida, uno la toca y no se mueve, y eso es como tocarse los nudillos, es así firme, y esos son súper favorables porque de esa manera vamos a poder tener una estabilidad del reborde, y eso me va a ayudar harto. Pero ¿qué pasa? Hay otros tipos de reborde, los cuales son los rebordes, los cuales hay una gran reabsorción, y tenemos menos hueso del que nosotros podemos ver a simple vista, y lamentablemente va a estar cubierto por una falsa sensación de que tenemos rebordes grandes, o bien va a estar cubierto por una cantidad de mucosa
en la cual va a generar hipermovilidad, como muestra en la imagen, ¿ya? Y uno va a tocar con el dedito en eso, uno puede decir en la imagen de la izquierda abajo, uno puede decir, oye, ese reborde se ve impecable, pero claro, uno lo toca con el dedo y el reborde se mueve así. ¿Por qué? Porque es solamente encía. Ah, pero ¿por qué se forma eso? Porque las prótesis han generado una hiperplasia, o una hipertrofia, mejor dicho, de tejido y da el aspecto que tuviera como ese borde óseo cuando en realidad no hay. ¿Cómo uno lo nota? Porque con el dedito puede tocar, y por eso es importante, cuando a ustedes les toca hacer ficha clínica, aparece ahí dentro de las descripciones del reborde, ¿es fijo o es móvil? ¿Ya? En inglés ustedes lo pueden encontrar como flabby ridge, ¿ya? Como flabby, que tiene relación con ser flexible o suelto, como suelto, como carnecita se podría decir suelta, y ridge obviamente reborde. Entonces uno puede buscarlo como flabby ridge, que es un reborde suelto, o nosotros le llamamos reborde hipermóvil. Y para eso entra una nueva categoría de cubeta. También nos podemos encontrar, y allí es importante que lo conozcan, le llaman síndrome combinado de Kelly, que es una situación clínica muy particular que se caracteriza por una presencia del grupo 5 de los dientes anteroinferiores, y arriba tenemos la situación de que hay una prótesis total. Es decir, hay una prótesis superior completa y abajo hay una ausencia de una prótesis inferior. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por la propiocepción que tiene el paciente, el grupo 5 empieza a generar una mayor fuerza, porque son los únicos dientes que tiene en el sector anterior, y va a generar fuerza hacia arriba, como muestran las flechas celestes, y va a generar una aceleración, un aceleramiento, no sé cómo fue la palabra, pero una reabsorción acelerada del reborde anterosuperior, y nos va a generar ese reborde como invertido, se podría decir. Y a la vez también, en el sector posterior, como el paciente no usa prótesis, el segmento desdentado posterior inferior también va a acelerar su mordida, o sea, su reabsorción, porque el paciente tiende a generar impacto alimentario del bolo alimenticio y va a acelerar su reabsorción. Entonces, el síndrome combinado de Kelly se caracteriza por la reabsorción severa del maxilar anterosuperior y una reabsorción severa del maxilar posterior inferior, y además también una migración o bien una extrusión del grupo 5 anterior. ¿Por qué les menciono esto? Porque este es un escenario que también es bastante común. Los pacientes tienden a usar mucho la prótesis de arriba y la de abajo porque les incomoda, porque no les gusta o le da lata, no la usan. Y es muy común ver el síndrome combinado de Kelly. Entonces, ¿qué hacemos en ese escenario? Tenemos que pensar en otros tipos de cubetas. Y frente a eso tenemos las cubetas no fenestradas, que esas se hacen en los casos ideales, y también tenemos unas cubetas especiales que se llaman fenestradas. Se llaman fenestradas porque tienen fenestraciones, agujeros, orificios, ventanas, como le quieran decir ustedes, pero nosotros le llamamos fenestraciones. ¿Y cómo funcionan? Si se fijan, son un tipo especial de cubeta, pero es importante que la conozcan porque les va a ayudar a detectar, o mejor dicho, les van a ayudar a poder solucionar casos de moderada complejidad para solucionar ciertos escenarios clínicos que puedan ser difíciles. Por ejemplo, veamos un caso clínico, veamos diente ahora, ¿ya? Vemos este caso de un paciente con una prótesis súper antigua, se nota que llega a estar blanca porque está bastante activa, y cuando vemos las fotos clínicas nos damos cuenta de que es un desdentado superior total y desdentado parcial inferior con bastante mal estado en el sector del grupo 5. Aquí no hay un síndrome de Kelly, pero quiero que se fijen miren nomás, el reborde anterosuperior, que no tiene un aspecto tan liso como el posterior superior, en el cual vemos en el sector posterior superior una encía lisa, un reborde liso, pero en el sector anterosuperior vemos que hay una mucosa muy particular, que podría estar sana, un poquito inflamada, pero algo presente de particularidad. Entonces, aquí en este caso clínico, el colega toma una impresión de alginato, ¿ya? Y se da cuenta, al tocar acá, que esta impresión está en la zona superior. El tipo, antes de tomar la impresión, perdón, eso voy a comentar, antes de tomar la impresión, él tiene que tocar, tienen que palpar el reborde, chicos. Esto no se hace de manera antojadiza. Cuando estamos en la etapa de examen clínico del paciente, cuando estamos rellenando la ficha clínica, empezamos a palpar al paciente, y ahí nos damos cuenta de que en el sector anterior superior, al palpar, se dio cuenta de que hay un reborde hipermóvil.
Entonces él sabe de que ahí probablemente no haya tanto hueso, y por lo tanto al tomar su impresión vaya a haber compresión de los tejidos, y se los voy a mostrar a continuación. Entonces él, sabiendo eso, toma una impresión primaria de alginato, y después sobre eso confecciona una cubeta fenestrada. Con acrílico, ustedes ya lo conocen, acrílico rosado, pero de cubetas, que tienen que fijarse porque en el carrito dice acrílico rosado de cubetas o acrílico naranjo de cubetas, porque hay otro acrílico rosado que es de prótesis, ese no. Entonces, hace su cubeta fenestrada y él toma, ahí se ve una vista lateral, vamos a esperar a que cargue un ratito, se ve una vista lateral en el cual se ve esta fenestración porque precisamente esa zona es la que está con movilidad. Entonces no queremos presionar esa zona o si no nuestra impresión funcional nos va a quedar mala. Entonces, ¿qué es lo que él hace acá? La prueba en boca, ¿no es cierto? Y de ahí toma una impresión y recorta, como estoy mostrando ahí, recorta la ventanita que él dejó abierta. ¿Por qué? Lo que estamos viendo ahora es un material de pasta cinquenólica, una impresión de pasta cinquenólica, la cual el paciente, la cual el dentista le recorta el exceso porque esa zona, él no material compresivo con alta viscosidad, como es la pasta cinquenólica. Va a utilizar otro tipo de material porque él sabe de que en esa zona está este reborde hipermóvil y por lo tanto si toma una impresión normal, sin esa fenestración, va a tener una distorsión, como le pasó con el alginato. Ya les voy a mostrar la diferencia entre una y otra para que me entiendan mejor. Y después él viene, coloca esta impresión y él ahí coloca un material que sea mucho menos viscoso, que sea más fluido, que no genere compresión. En este caso utilizo silicona liviana, ¿ok? Eso que está ahí alrededor verde ya lo vamos a conversar. Eso se va a conversar en la parte de la impresión. Pero aquí quiero llegar con esto, de que cuando comparamos los modelos, al tomar la impresión primaria y compararla con la funcional, quizás en una vista oclusal no es tan notoria la diferencia, pero si la vemos de más de cerca, vamos a ver de que la impresión primaria, que es la zona superior, fíjense por favor en la zona de la papila incisiva. Se fijan que está como corrida, mientras que en la funcional se ve como más rechoncha, se podría decir, o menos movilizada. Y el cambio lo vamos a ver a continuación. Arriba tenemos la impresión primaria con alginato, y fíjense cómo está esa papila. Mientras que abajo tenemos la impresión en la cual la papila ha sido mantenida y no ha sido comprimida. ¿Y por qué esto es relevante? Imagínense de que el paciente hacemos la prótesis en base a la impresión de arriba. Vamos a ver una mucosa que está aplastada y todo nuestro trabajo y nuestra prótesis definitiva va a estar en función a esa mucosa comprimida. Pero la realidad es que el paciente tiene la mucosa como la impresión de abajo. Imaginemos que la de abajo es la mucosa real del paciente. Si yo coloco una yo coloco una cubeta en boca que está hecha bajo un tejido comprimido, vamos a tener úlceras, vamos a tener molestia por parte del paciente. Por eso tenemos que pensar en qué tipo de cubeta utilizamos en qué momento. Para los que querían ver, ahí está el resultado de la impresa, una cubeta total ya terminada, y para los que querían ver la carita del caballero, ahí está con la... ¿Y por qué les muestro esta foto? Porque esta es la foto previa, cuando llegó el momento de la consulta, y la otra es cuando ya se va con su prótesis. Quiero que vean la cara, cómo está relajado el paciente. Las dos son en las mismas condiciones con sonrisa, pero con el trabajo de la prótesis, el paciente ya ahora se nota una cara mucho más relajada, y por lo tanto, y nosotros podemos verla a simple vista, mientras que en una está sonriendo forzadamente, casi forzando su musculatura, la otra es una sonrisa mucho más natural, que es lo que nosotros tenemos que buscar, devolver la salud. Y para eso necesitamos respetar todos estos pasos. Los materiales de confección, que es la siguiente diapositiva, habla de los materiales que ustedes ya conocen. Puede ser de acrílico de autopolimerización, de foto o de termopolimerización. Cada uno con diferentes características, con diferentes requisitos, indicaciones de manipulación y obviamente diferentes mecanismos de polimerización. Para poder confeccionar, y ahora ya estamos entrando en la parte más técnica, para ya la parte de la confección en sí tenemos que tener cuidado en las zonas retentivas, porque la cubeta va a tener un eje de inserción y un eje de remoción, y por lo tanto tenemos que respetar estos ejes de remoción para no pasar a llevar zonas que pueden ser dolorosas.
Porque si nosotros tenemos rebordes que quizás tienen formas particulares, cuando nosotros retiremos esos rebordes, vamos a encontrarnos con que la cubeta va a chocar. Y por lo tanto, tenemos que tener cuidado y tener esa precaución de liberar esto es modelo, no es el paciente, es el modelo, en el cual colocamos un poco de cera rosada, a modo de ejemplo, esto es un ejemplo extremo, en el cual hacemos nuestra cubeta y así puede realizarse la remoción de la cubeta más fácilmente. Pero, profe, ahí va a haber ¿cómo vamos a compensar la cantidad de material de impresión? Esto es un ejemplo extremo, en realidad nunca es tanto. ¿Ya? En menos que uno coloca una lámina delgadita de cera, por lo tanto no hay impacto, no es significativo esta modificación del alivio de las zonas retentivas. También hay que tener cuidado con el eje de inserción. ¿Por qué? Porque cuando uno saca la prótesis también en el sector anterior, como muestra la imagen de la derecha, simplemente hay que cambiar el eje de movimiento y sacarlo hacia adelante. ¿Ya? Suponiendo de que de la imagen de la derecha es el sector anterior, ¿no es cierto? Una visión sagital, hay que sacar la cubeta hacia adelante. Aquí quiero llegar, tenemos que practicar con nuestra cubeta en el modelo y conocer el eje de inserción, porque si empezamos a sacar a cualquier lado vamos a tener problemas también. Como dije anteriormente, hay que aliviar las zonas móviles, porque al colocar una cubeta podemos generar una compresión que nos va a generar distorsión y por lo tanto va a generar, ojo, estamos recién en la etapa de impresión funcional, cuando estamos con facción cubeta. Cuando nosotros lleguemos a la etapa de la prótesis ya terminada, ahí recién nos vamos a dar cuenta del condoro que nos mandamos. A ese nivel de seriedad tenemos que apuntar. Tenemos que, de repente es bueno, dar pasos más lentos, pero dar pasos más seguros que tratar de avanzar o correr y tropezarnos en el camino. O peor aún, darnos cuenta de que cuando llegamos al final se nos olvidó un paso previo y tenemos que devolvernos al comienzo. Ahora bien, ustedes conocen la confección de cubeta tradicional en el cual tienen que colocar el acrílico en el fondo de vestíbulo, cortarlo, qué sé yo, ni un problema. Pero hay un paso nuevo que tienen que conocer en la confección de cubetas individuales para prótesis removibles totales, que es el recorte funcional. ¿En qué consiste el recorte funcional? Consiste en un recorte mecánico que se hace en el borde de toda la cubeta, en realidad en ciertos puntos particulares. Pero se hace en casi todo el reborde de la cubeta, en el maxilar con cierta extensión, en la mandíbula con otra extensión, que está orientado a que posteriormente vaya un material de Godiva, de compuesto de modelar, para realizar el sellado periférico, que no es la materia de esta clase. Ahora, ¿por qué les muestro esta imagen? Esto está también en el apunte y lo pueden profundizar aún más en el apunte, pero aquí se muestra la zona donde yo tengo que realizar este corte. Entonces, si mi fondo de vestíbulo, y espero lo logren ver bien ahí, si el fondo de vestíbulo es la línea gruesa, blanca, que se ve en el modelo, el recorte funcional tiene que ser la línea punteada que está ahí. Y en el maxilar tiene que abarcar desde la tuberosidad hacia todo el sector anterior hasta la otra tuberosidad. La zona del postdamming, la zona posterior, no se toca. En la mandíbula va desde la zona interna de la papila retromolar podlingual hasta la zona del segundo premolar, siempre podlingual. No se hace por vestibular. Eso, más detalle, lo van a encontrar en la guía, así que no se desesperen si no lo entienden ahora. Pero ahí está el dibujito. Va a haber mucha más información en la guía de la que le estoy dando ahora. Y esta cantidad de recorte tiene que ser de 2 milímetros, es decir, desde el fondo de vestíbulo. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Lo vamos a ver en el taller en todo caso. En el fondo de vestíbulo de nuestro modelo, trazamos una línea por el fondo de vestíbulo y después de esa línea, en las zonas que yo les mostré anteriormente en esta imagen, tienen que dibujar una segunda línea, se podría decir, 2 milímetros por sobre la línea del fondo de vestíbulo, es decir, más chica que la línea original, solamente en las partes donde estoy indicando yo. Ese material después va a ir reemplazado por la Godiva para el sillado periférico, que no es el punto de esta clase, se va a entender después, más avanzado. ¿Ya? Pero es importante realizar este desgaste, no se les tiene que olvidar, porque esa zona va a estar después abarcada por la zona de reflexión de la mucosa en el fondo del vestíbulo, que es una zona móvil. También tenemos que liberar los frenillos laterales y linguales y labiales medios para que la cubeta tenga un apoyo libre y sin generar tensión en la mucosa. Y para eso nosotros tenemos que llevar la cubeta y probarla en el paciente.
El recorte funcional uno lo hace en el modelo, pero después tiene que probarlo en boca. Tiene que probarlo en boca para que la cubeta alcance las zonas que tiene que alcanzar y no genere compresión, porque cuando si está presionando, o bien pasa también de que la cubeta la empiezan a apoyar en la mucosa y la sueltan y la cubeta se cae, probablemente es porque, o bien, la cubeta sale, la cubeta se sube, es porque están presionando y no han liberado bien el fondo de vestíbulo, no han hecho bien un buen recorte funcional. Entonces tienen que, al colocarla no se tiene que mover, porque la cubeta tiene que tener ese desgaste. Ahí hablaba acerca de la liberación de los frenillos, ¿no es cierto?, que tiene que permitir el movimiento libre de los frenillos. Y aquí viene otra parte importante, la zona del poddamming. El poddamming es una zona de, era la zona que antes se llamaba o la que actualmente se llama el límite del paladar duro con el paladar blando. ¿Ya? En la zona límite que está marcada y con las líneas, y ahí la podemos ver en ese video, si es que logran ver el video, de que hay una contracción ahí. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque esa zona no está adherida al hueso y la podemos ver con mayor cuidado acá. ¿Y por qué es relevante esta zona? Porque cuando nosotros hablamos, la zona del velo del paladar se llama, ahora me acuerdo, antiguamente se llamaba el velo del paladar. Cuando nosotros hablamos, esta parte, que ustedes se la pueden ver al espejo, se pueden meter el dedo si quieren, métanse ustedes, si están callados ahora, porque lo pueden hacer, métanse el dedo al fondo y digan diferentes fonemas, digan A, digan O, digan I, y van a ver cómo la parte más posterior va a ser esto, se va a levantar o se va a disminuir, o sea, va a levantarse o va a bajar. Esa zona es la zona del poddamming, en la cual se mueve con la entrada y salida de aire para generar los diferentes fonemas. Esa parte es muy importante liberarla, no podemos empujar atrás, porque si empujamos atrás, como en el escenario del lado derecho, al paciente al hablar y mi cubeta está abarcando la zona del poddamming, va a ser el mismo efecto que se logra, por ejemplo, cuando uno tiene estas ventosas, estos chupones del vidrio y le levanta una aletita. ¿Qué pasa? El efecto de ventosa se acaba, se termina y se cae. Y eso va a pasar también con la prótesis si es que no liberamos la zona del sector posterior. Por eso hay que tener mucho cuidado, hay que probarla. Muchas veces la zona del poddamming y no la libera, resulta que el paciente diga ya, diga 33, para empezar empiezan a hablar como así, porque están con un pedazo de acrílico para atrás. Y en segundo lugar, los pacientes hablan y, ¡pum!, y se les cae, se les suelta. Y no queremos que pase eso. Por eso es importante revisar no solamente el fondo de vestíbulo, sino que también la zona del poddamming. Ojo, el poddamming solamente existe en el maxilar, no existe en la mandíbula. El poddamming es una zona palatina. Entonces, en aspecto, como la imagen derecha, hay que recortarlo para que no suceda esto. No sé si pueden ver el video, pero ahí podemos ver cómo el paladar se mueve y la zona del poddamming, queda una zona del paladar que está rígida, que corresponde a la zona que está adherida al hueso, y la zona del poddamming, o sea, la zona posterior al poddamming. El poddamming es un área delgada que es la transición del paladar duro al paladar blando. Es una zona, no es una línea nomás, es una zona que yo le acabo de mostrar con líneas y todo, y corresponde a esa división. Y precisamente no tenemos que sobrepasar, eso es lo que voy, no tenemos que sobrepasar esa zona, tenemos que llegar hasta ahí nomás, porque si no, nuestra impresión va a abarcar el poddamming, y por lo tanto, o sea, la zona posterior del poddamming va a abarcar el paladar blando, y por lo tanto, vamos a tener el problema de que cuando reproduzcamos eso y terminemos nuestra prótesis va a quedar sobreextendida. Y ahí es cuando las prótesis se caen al hablar. Y ahí los pacientes dicen, es que ¿sabe qué? Yo hablo y se me cae la prótesis. Entonces hicimos nuestra cubeta, pero ahora tenemos que hacer el mango. Acuérdense, el mango aquí no es un mango de acrílico como lo hacemos en biomateriales o en un dentado parcial. Aquí no, tenemos que hacer un reborde especial que va a ser de cera. ¿Y cómo se va a retener esa cubeta al mango de cera? Se puede hacer de varias maneras. Se puede hacer retención en el acrílico con un disco y se van haciendo como unas X. Se hacen retenciones mientras el acrílico está polimerizando, que uno pueda cargar con bisturí, hacer las marcas. Personalmente a mí no me gusta esa, pero es una posición personal. En realidad lo que queremos es que se generen unas muescas para que se genere una retención. Y esas muescas no tienen que ser delgadas, tienen que ser gruesas, porque después ese mango de cera va a soportar toda la presión o toda la tensión que vamos a tener cuando retiremos
la cubeta de la boca del paciente. Entonces, ¿cómo hacemos el mango de cera? Lo vamos a conversar a continuación. Perdón, doctor, tiempo, ¿vamos bien? Según mis cálculos, parece que estamos justo en el tiempo. A mí me faltan unos 15 minutos, pero me gustaría saber si seguimos o esperamos. No sé los estudiantes que quieren. Llevamos 51 de grabación. Ya. No sé, me gustaría preguntar al estudiante si seguimos, porque como les dije, queda un ratito nomás, pero si ustedes quieren, descansamos unos 5 minutos y después seguimos. Dejo la pregunta abierta. A ver, veamos si es que en el chat escriben algo. Dejemos ahí Me un gustaría tiempo a ver si... Si alguien puede contestar, sí, por favor. Consulté en el grupo y prefieren que sigamos. Gracias. Entonces vamos a hablar ahora del mango de cera, que es este mango. El mango básicamente, en pocas palabras, es un rodete de cera, ¿ya? Viene a representar o a funcionar mediante dos objetivos. Por una parte, es un mango, porque tiene donde nosotros lo agarramos para retirarlo, y por otra parte también busca generar un reemplazo a lo que era el hueso alveolar que se ha reabsorbido y también a los dientes. ¿Por qué? Porque la cubeta individual busca generar una impresión que va a ser una impresión funcional, es decir, una impresión de los tejidos en función. Y como van a ser reemplazados en función, nosotros tenemos que hacer que la boca funcione como una boca con dientes. Y por lo tanto, tenemos que, con esta cubeta, nosotros buscamos reemplazar un poquitito, o simular, mejor dicho, el funcionamiento de una boca con dientes. Entonces, esta cubeta tiene que tener una forma similar a una prótesis. Por eso nosotros hacemos eso. Y este mango de cera, que no es solamente un rodete, sino que es un mango, porque sirve para agarrarlo, también tiene que cumplir con el relleno labial. Recuerden, como había hablado la doctora en una clase al comienzo, cuando un paciente no tiene dientes, los labios se tienden a, me van a perdonar la palabra, pero se chupan. ¿Ya? La típica cara de viejito, ¿ya? Así como los viejitos con los labios desinflados, porque no tienen dientes, porque los dientes no solamente sirven para sonreír, para comer o para masticar o hablar, sino que también funcionan como un relleno labial que le da un relleno al labio. Y cuando se pierden esos dientes y se pierden esos huesos y hay reabsorción y remodelación del hueso, se pierde esa situación y por lo tanto la mucosa no está en la posición que debería estar. Y si nosotros pensamos que la prótesis va a recuperar lo que falta, el mango de cera no solamente cumple esa función sino que, de mango, sino que además también funciona con como un relleno labial. Por eso no digo que es solamente un mango. Y este mango de cera es muy igual, muy similar al mango que ustedes hicieron en un paso de biomateriales, si es que se pueden acordar, que se llamaba la laca base y el rodete de cera. Quiero que se queden con lo que aprendieron al confeccionar el rodete de cera. Una lámina que la doblamos en varios segmentos, generamos una suerte de herradura y la pegábamos sobre esta laca base. Aquí vamos a hacer lo mismo, pero la vamos a adherir a la cubeta de acrílico. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una cubeta individual. Entonces la cubeta individual es de acrílico y el reborde, este rodete, perdón, que no va a ser solamente un rodete, sino que va a ser un mango de cera, tiene que ser bien adherido. Y las dimensiones que vamos a enseñarles acá son medidas estándar. Tienen que hacerlas para nosotros, o sea, nosotros les recomendamos estas medidas porque son fáciles de adaptar. Pero básicamente, y lo vamos a profundizar en el taller, son desde el fondo de estímulo hasta la parte más alta del reborde, 18 milímetros, 1.8 centímetros de alto, y desde un punto de vista oclusal, de 8 milímetros, perdón, en el sector posterior y de 5 en el sector anterior. ¿Por qué? Son medidas estándar y aquí viene lo importante. Se tiene que adaptar en boca. Ustedes hacen 18 milímetros, pero van a colocarlo en el paciente y se van a dar cuenta de que se ven así de dientones con el reborde porque a lo mejor tenemos el labio más chiquitito. Se corta, punto, hasta que se vea bien. A lo mejor quedamos con esa medida con un reborde muy chiquitito y no se logra ver el mango de cera, o bien el relleno labial no logra ser suficiente, le agregamos cera. Es decir, uno hace la pega en base a dimensiones estándar, pero después, y aquí viene lo importante, chicos, acuérdense de esto, tienen que llevarlo a boca del paciente y probarlo. Por eso les vuelvo a repetir, no es solamente un mango de cera, sino que busca ser también un relleno del labio. ¿Ya? Ahí está la medida para que estén claros.
18 para todos lados y de grosor de 8 milímetros posterior, 5 milímetros anterior, tanto arriba como abajo. Ah, que son diferentes a lo que nos enseñaron en biomateriales, sí, porque biomateriales buscaba un objetivo y en prótesis removible buscamos otro objetivo. Pero más importante de las medidas, que sin duda tienen que seguirlas el día de mañana, aquí lo relevante es que esto se tiene que modificar en boca, se tiene que adaptar, individualizar, caracterizar, como ustedes quieran llamarlo. Y vuelvo a repetir, esta cubeta con el mango de cera busca reemplazar el tejido perdido. Fíjense ahí, ahí habían dientes, en esta diapositiva que estoy mostrando ahora, habían dientes que se perdieron, y no se perdió solamente el diente, sino que también se perdió el hueso alveolar, cuya función es soportar el diente. Si no está el diente, el hueso alveolar se reabsorbe. Vamos a tener pacientes con más hueso alveolar, o con más reborde óseo, otros con menos. Pero independiente cuál sea la función, la cubeta busca generar la devolución de estos tejidos perdidos. ¿Ya? No es solamente un mango, no es solamente una cubeta, sino que busca devolver los tejidos blandos, se podría decir, los tejidos perdidos, para poder después pasar a la siguiente etapa, que es el cibado periférico y la impresión funcional. Por lo tanto, las conclusiones que quiero dejar claro en esta clase es que, primero, la cubeta debe ser utilizada siempre que se necesite estabilidad y reproducción fiel a los detalles. Es decir, cuando yo necesito, por ejemplo, tomar una impresión funcional. Hay veces en las cuales uno tiene que confeccionar cubetas individuales para volver después a tomar una impresión con alginato, como lo mostró o por ejemplo, de repente necesita combinar más materiales. Pero si yo necesito, o grábenselo así, si mi cubeta stock no es suficiente, a lo mejor yo necesito utilizar una cubeta individual. Como la impresión funcional requiere de una impresión de alto detalle y alta reproducción, una cubeta stock nunca me va a servir. Por lo tanto, necesito una cubeta individual, ¿ya? Entonces, no es que la cubeta se necesite para las impresiones funcionales y listo, no. Sino que las impresiones funcionales, las impresiones secundarias en prótesis removibles buscan cumplir con ciertos requisitos. Y esos requisitos son los que me cumple justamente una cubeta individual. Siempre, y es lo que dije también anteriormente, siempre se deben examinar los tejidos a impresionar antes de la confección de la cubeta. Acuérdense, podemos a lo mejor encontrarnos con un tejido hipermóvil, a lo mejor con zonas con un síndrome de Kelly, lo cual me requiere tener otras precauciones. No digo que ustedes tienen que al tiro detectarlo, o en todos los casos se tienen que hacer cubetas fenestradas, no, pero identificarlo los va a ayudar a ustedes a pedir consejo, segunda opinión a colegas, o si no, preguntarle al profesor si es que están en la clase. Pero el primer paso es que ustedes lo vean. No que ustedes hagan la cubeta, la prueban, es que ahí no sirve porque ahí tengo el remorde móvil. No, la idea es prever eso, si no es tiempo perdido. ¿Ya? Una cubeta individual puede utilizarse en impresiones primarias, sin duda, dependiendo del caso, siempre cuando yo no pueda, grábenselo nuevamente, cuando yo no ocupo, o sea, cuando a mí la cubeta stock no sea suficiente, podemos hacer una cubeta individual y después hacer una nueva cubeta individual. De repente una cubeta stock pasa, lo vamos a repasar a lo mejor la clase que tenemos el jueves en prótesis parcial, pero pasa también en prótesis removible total, que los tejidos empiezan a invadir sectores porque el reborde está muy reabsorbido y la lengua se mete. Entonces uno tiene que usar la cubeta stock y empieza a empujarla. Y a veces no es suficiente, uno toma como pueda nomás impresión, hace una cubeta individual y esa cubeta individual me sirve para tomar una nueva impresión de alginato y esa impresión de alginato, la segunda que voy a tomar, recién me va a servir a mí para generar una cubeta individual para la impresión funcional. Lo vamos a ver eso en más profundidad el día jueves. Lo que dije yo, no se les vaya a olvidar nunca, es clave el recorte funcional para una buena impresión funcional. El recorte funcional, acuérdense, en esos 2 milímetros que va en la periferia de la cubeta. Y el mango de cera, como les dije al final de la clase, el mango de cera no debe ser visto solamente como un mango. Tienen que acostumbrarse a ver que ese mango rellene el labio. Eso es súper importante, chicos. ¿Ya? Esas son las conclusiones. Espero que se lleven esos mensajes un poquito para la casa. Todo lo que yo dije está en la guía. Ahí hay preguntas que le van a servir para repasar, para el día de mañana tener el control y posteriormente la prueba. Así que ojalá esta clase haya aclarado un poquito el concepto. Si leyeron el apunte y ahora están aclarándolo, espero que les haya quedado claro. Y si no han podido todavía leerlo, ojalá que al leerlo, ya sea les quede más claro o bien le haya servido para aprender un poquitito más. ¿Ok? Y estamos listos con la clase, estimados jóvenes. Doctor Pérez, muy buena tu clase. Ojalá Gracias. muy didáctica.
ojalá hayan leído los apuntes, porque lo más importante es que lo lean antes de la clase y aclaren las dudas. Y lo ideal es que si hay alguna duda en este instante, los alumnos lo puedan decir. Pero la cosa es muy buena. Felicitaciones, doctor. También quería, doctor Pérez, gracias por su clase. Una clase muy importante porque es una herramienta que un dentista tiene que manejar muy bien, porque se usa mucho, se usa con frecuencia y es nuestro deber saber manejarla bien. Y la clase bastante explicativa, bastante didáctica, así que tienen que, solo les falta aprender. Y gracias, doctor Pérez, de nuevo. Claro, no hay problema. Sí, la idea es que, vuelvo a repetir, de repente hay conceptos nuevos, aquí hay una mezcla de conceptos porque a lo mejor ustedes van a ver, oye, pero en biomateriales nos dijeron una cosa, aquí nos dijeron otra. Hay que tener presente que en biomateriales le enseñan lo que es la motricidad y el manejo de materiales, por eso se llama biomateriales. Ahora nosotros y ustedes van a poder ver cómo las herramientas que han adaptado de otras asignaturas sirven para dar resolución a diferentes escenarios clínicos. Hay algo súper importante. Ustedes están estudiando una profesión. La profesión, y hoy en día también los dentistas pecan mucho de que, oye, pero ¿cuál es el protocolo para esto? ¿Cuál es el protocolo para esto otro? Como si hubiera una secuencia lógica para todos los casos. Y eso no es así. La gracia de un profesional es poder enfrentarse a todos los casos que se le puedan presentar dentro de sus competencias, por supuesto, pero que la resolución de cada uno, por muy diferentes que puedan ser, estén sustentados siempre en un razonamiento clínico. Entonces, no nos quedemos con que la cubeta individual en prótesis removible es solamente con este material. A veces se puede hacer con otros materiales. Obviamente la experiencia les va a ayudar. Ahora quédense con lo que iniciamos nosotros, pero que nunca se les olvide de que el día de mañana van a aprender otras cosas. Pero más allá de aprender que se usa este u otro material, antes de eso, entiendan por qué se utiliza este o por qué se utiliza este otro material. ¿Ya? Eso es importante tenerlo claro, porque si no empezamos a convertirnos en una técnica odontológica, cuando en el fondo lo que tenemos que entender es que somos profesionales y eso lo sustentamos en conocimientos teóricos, que eso es lo que yo trataba de entregar en la clase, más allá de que hagan una línea acá, hagan un punto acá, una a los dos, no. Hay que entender, oye, ¿por qué hago un punto acá? ¿Por qué hago una línea acá y otra 2 milímetros más arriba? Ah, es porque hay que hacer el recorte funcional. Y el recorte funcional me sirve para esto. Eso es lo que uno busca en el profesional. Entonces, quiero que se guíen con esas palabras y con esa mirada, ustedes puedan ver el día de mañana la clase, la grabación o leer los apuntes. No hay ninguna duda en el chat, ni algún alumno quiera preguntar algo. Yo veo difícil las preguntas ahora, yo creo que las preguntas van a estar cuando empecemos a trabajar o cuando ya se encuentren en los escenarios clínicos. No porque ahora no entiendan, sino que porque es fácil de entender ahora, pero de repente cuando aparecen las dificultades, ahí es cuando dice, oye, esto no lo entendí, o esto necesito ayuda. Así que no me sorprende que no hayan tanto. Entonces, ¿les parece? Son las 15:53, que a las 4:15 nos juntemos con los grupos. Así descansan, toman un refresco, algo, y partimos con los talleres. Me tomamos un cafecito que queda con la boca un poco seca. Ya, sí, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo también yo. Ya, entonces cada alumno sabe su canal y su grupo, y ellos a las 16:15 se van cada uno con su docente. Gracias, doctor Pérez, gracias, doctores, gracias, alumnos, y nos vemos con mi grupo. Nos vamos a desconectar ahora, entonces. Nos vemos, chao, chao. Gracias, doctor. Por nada. Gracias, doctor.